Mi manga, Another Soul, ha estrenado ya sus primeros 4 capítulos. Pronto estará listo el capítulo 5. Disfrútalo tanto como yo cuando lo dibujo. Ya una vez lo exploramos, las 5 leyendas de este hermoso y multidiverso país llamado Ecuador. Pero un video no es suficiente para adentrarnos en la visión de las personas que en cuya época quizás vivieron o inclusive experimentaron situaciones que causan horror. Así que esta es la segunda parte de 5 leyendas ecuatorianas. Desde el vamos, empezamos con una leyenda que quizá, para dar una fuerte lección a la cultura torera, nos relata cómo a partir de una fiesta taurina puede pasar a una desgracia muy extraña. Una bella joven, no pasaría de los 16 años, de familia acomodada se preparaba y estaba lista para partir a un espectáculo taurino, la típica corrida de toros. Mientras el torero mostraba sus habilidades con los primeros toros y la gente lo aplaudía, de pronto se le presentó un semental gigantesco que mugía al ritmo de la respiración del caballero, que al mirarlo a los ojos no pudo más que perder la calma y todas sus habilidades pareciera que se le fueron al olvido, como si de un principiante se tratara. Pero eso no termina ahí. El torero huyó despavorido. Entre la multitud y la gente se alarmó tanto que gritaba y reclamaban al productor del espectáculo que su dinero estaba cayendo en la basura por culpa de su animal. Lo sorprendente es que, quizás por negación, quizás haya sido verdad, aquel hombre adinerado afirmó con su voz preocupada que ese toro no era suyo, que no sabe de dónde salió ni quién lo trajo. El momento pasó tan rápido que sin esperarlo, aquel toro trató de abalanzarse sobre aquella jovencita de la que hablamos al principio. Aquella joven, que respondía al nombre de Aurora, al verlo soltó un grito estremecedor y cayó al piso desmayada. Sus familiares la llevaron inmediatamente a su casa, saliendo de entre la multitud con mucho cuidado, eso sí. Pero en un hecho que solo se puede considerar una broma cruel de la vida, o algún hecho sobrenatural, el toro saltó de los muros y fue en búsqueda de aquella joven. Y si la situación no podía ser más terrible, la familia de esa jovencita la dejó abandonada para ir a reclamarle a ese productor. El toro halló la casa, de número 1028, rompió la puerta, y como si supiera dónde encontrarla subió las escaleras, y con tal salvajismo la corneó. Afuera solo se escuchó un grito de dolor y sobre todo terror, y cuando la gente y poco después los padres de la señorita entraron a revisarla, solo la vieron muerta con las marcas de los cuernos en su cuerpo. Y por más que buscaron al animal para darle su supuesta justa revancha y sacrificarlo, nunca más lo volvieron a ver. Pasamos de una leyenda con una situación de terror, a una donde la visión de las personas es pintoresca y muy pilla. En esta ocasión, nuestro protagonista era un hombre conocido como Don Mauricio. Un nombre curioso para alguien quien al entrar en efectos del alcohol era sumamente violento y vulgar en su habla. Don Mauricio siempre visitaba la plaza principal y se atragantaba con todos los licores que el dinero que llevaba podría darle. Cabe saber que este era un hombre con altos recursos por su título de terrateniente, así que su actitud era aún más pedante e insoportable. Cuando casi acabó con el licor de su cantina favorita, su actitud le jugó una mala pasada al creerse superior a todos, y quienes lo rodeaban no pudieron soportar más su actitud y lo sacaron a la fuerza. Él, con su ego que nadie se lo podía quitar, solo caminó haciendo de menos la cantina. Mientras caminaba, encontró la catedral de la ciudad de Quito. En la punta más alta, un gallito meteorológico, algo común en la época. Este hombre, al verlo, de la nada empezó a insultarlo e increparle un cóctel de vulgaridades, a todo lo que su fuerte voz podía soltar. Primero fueron segundos, luego minutos, y después llegó la hora. En todo ese lapso de tiempo, este hombre soltó todo tipo de palabrotas que su imaginación y mente alcoholizada le dieron para deshonrar y denigrar a aquel gallo. Pero como dicen, no llames al diablo porque te lo puedes encontrar. Este hombre desabrochó su camisa y retó a pelear al gallo. Al ver que no hacía nada, rió por última vez y cuando ya estaba por irse, como acto de magia, el gallo cobró vida y se lanzó a atacar a aquel hombre. Una situación muy patética. Don Mauro, por más que trató de mover las manos, trató de quitárselo de encima. Simplemente no era rival para aquel gallito. El ataque que recibió se estaba volviendo poco a poco más brutal, y aquel hombre no pudo más que gritar y salir corriendo. La gente al verlo correr lo reconoció,
Como el hombre aún se veía alcoholizado, creyeron que sus palabras solo eran incoherencias. Cuando el hombre afirmaba que el gallito de la catedral se bajó y le pegó tal paliza, la gente solo soltó a reír y decir la frase: calla borracho. Esta leyenda terminó con que el hombre en ese momento en adelante no volvió a tomar ni una sola gota de alcohol, y mucho menos pasar caminando, ni de día, ni de noche mucho menos, cerca de la catedral. Podemos decir que esta leyenda es de tiempos cuasi modernos, cuando en barrios rurales, esos que están alojados en los montes, se trató de prevenir sobre los peligros de no salir de casa a altas horas de la noche, pues algo oscuro y siniestro solía resguardarse en la sombra, y cuando lo veías es porque ya no tenías escapatoria. Ese era tu fin. La leyenda, narrada por hombres de mayor edad, afirmaba que dos jovencitos, cada uno de 13 a 14 años, fueron enviados a cuidar a los animales de su ganado. Debían simplemente llevarlos, que coman, beban agua y vuelvan a su casa. La labor para alguien con experiencia no parece ser muy complicada, pero para estos dos no era más que solo una oportunidad para escaparse e irse a pasar el tiempo entre los dos o con más amigos. Las horas pasaban, y como los animales en ocasiones parecen ser más listos que los humanos, estos regresaron a su casa, siguiendo el mismo camino donde siempre los conduce. Llegaron, pero sin la presencia de aquellos dos. Mientras tanto, ellos se tomaron su tiempo hasta que se hizo de noche. Caminar en esos parajes sin nada más que la luz de la luna era sumamente complicado. El sendero que los llevaría a casa daba un camino, que se encontraba empedrado y conectaba todas las casas más adelante. Pero de pronto, mientras pensaban en lo mal que lo pasarían con sus padres y la golpiza merecida que recibirían, se percataron de un ruido, como si la mesa más pesada fuera arrastrada por el piso para ser cambiada de lugar. Estos chicos solo reaccionaron a esconderse, y de ese ruido tan estremecedor se escuchaban cánticos, todo en pos de una procesión muy extraña y de aspecto pagano. De pronto, seres con velos gigantescos emergieron de la oscuridad, jalando una caja que cada vez sonaba más fuerte por el arrastre que éste hacía en el empedrado. Los dos chicos, paralizados del miedo, no sabían cómo comenzar a correr, como si sus piernas hubieran echado raíces. De pronto estos seres quedaron frente al escondite de estos jóvenes, haciendo que uno se desmaye. El otro, con una fuerza de voluntad y un terror que se convirtió en instinto de supervivencia, consiguió salirse de esa parálisis y corrió y corrió, pero echó una mirada atrás, donde estos entes tomaron a su compañero de juego y lo metieron en la caja. Y como si de alguna forma hubiera contado cuántos entes habían antes, parecía como si uno nuevo se hubiera integrado. Con esto solo optó por correr a todo lo que las piernas le dieron y llegó a casa de sus padres, donde lloró y gritó lleno de horror, afirmando que todo lo que vio fue verdad, entre los entes y sobre todo aquella caja sumamente ruidosa, y que en esa caja encerraron a su amigo, el cual se lo dio por desaparecido y nunca más se supo de él. Volvemos a Quito, donde hace acto de presencia una de las obras de arquitectura barroca más imponentes e impresionantes de la época colonial. La iglesia de San Francisco, según las personas de mayor edad, fue construida como frase popular sobre los cuerpos y enmancillada con la sangre de los indígenas que en ese momento fueron obligados a trabajar y morir por los colonos. Sin embargo, existía un indígena que logró destacar. Quizás su ingenio y creatividad para construir lo hizo del favor de los nobles y del clero, que en ese tiempo predominaban y dominaban la ciudad. Aquel hombre respondía al nombre de Cantuña. Cabe comenzar esta historia dando el contexto de que Cantuña era sumamente reconocido por ser un gran maestro de obras. Ayudó a terminar construcciones de plazas, iglesias, caminos. Si necesitabas a alguien de confianza para tus obras, Cantuña era el más indicado. Pero en una ocasión, esta fama quizás casi le cuesta la vida, pues le ofrecieron, entre cínicas comillas, a que construya todo un atrio de la iglesia de San Francisco. Haya tenido opción o no de tomar el trabajo, la recompensa al terminarlo era el cielo, hablando entre metafóricamente y literal, puesto que aparte de tener el favor divino, recibiría una paga y quizás un título que podría asemejarse a los nobles y liberarse por siempre de ser visto como un esclavo, y vivir su vida con un poco más de libertad. Pero como dicen, el diablo está en los detalles. No contó con que el tiempo de construcción era demasiado corto, cuestión de solo meses. Es menester recordar que las iglesias del centro histórico
son monumentales, enormes desde dentro y fuera. Tomaron años poder levantarlas y que sigan en pie hoy en día. Y levantar unos meses era una labor suicida, pero ya está hecho el trato, y lo único que podía hacer Cantuña era terminar o terminar. No podía pedir más tiempo, no podía abandonarlo. Era terminar o una vida de sufrimiento y finalmente la muerte. Pasaron los primeros días y finalmente el primer mes, y la obra apenas tuvo entre algunos cimientos colocados. Esto preocupó de sobremanera al pobre Cantuña. Pasaron el segundo, tercer mes, y así y cada vez que se hacía una inspección apenas ya estaba terminándose los cimientos, hasta que por fin, solo faltando un día, todos sus compañeros obreros, sabiendo su destino, optaron por irse, tomaron su camino y regresaron para ver a sus familias, todo porque sabían que al no haber terminado la obra, para ellos su castigo sería demasiado cruel. Y Cantuña no pudo hacer nada más que mirar hacia su obra, con tristeza y atemorizado a que salga el sol, pues todos los nobles y el clero llegarían para recibir su obra. Entre sollozos, escuchó unos pasos aproximándose a él. Su pensamiento fue de horror, puesto que era posible que en la noche llegaron y se asegurarían de que no estaba el atrio listo. Si lo encontraban allí, lo torturarían. Estos pensamientos inundaron la cabeza de Cantuña, pero de entre la oscuridad apareció un ser. Este andaba elegante, pero había algo que inspiraba desconfianza. De este emanaba un olor asqueroso que provocaba que Cantuña reprimiera arcadas y náuseas. Aquel ser se presentó y le sugirió un trato. Este le propuso que terminaría en esa misma noche el atrio, todo desde los cimientos faltantes hasta la última piedra. Cantuña sabía que era imposible, pero al final no tenía nada que perder. Pero antes de cerrar el trato le preguntó qué quería a cambio, a lo que este ser, con una sonrisa que solo provocaba dolor en el pecho de Cantuña, por ser de una especie de maldad pura, le propuso que le entregue su vida y su alma, y no solo la de él, sino la de todos quienes trabajaron en esa obra. Pronto Cantuña supo de quién se trataba. En su juventud escuchó historias de él y no creyó que finalmente lo llegaría a ver y conversar con él. Ese ser era el mismísimo diablo. Del que todos le advirtieron con un terror de muerte, nunca verlo y mucho menos hacer tratos, ni siquiera hablar con él. Cantuña no supo qué más hacer. Quizás el terror hacia la nobleza o hacia la forma en que se presentaron las circunstancias lo pusieron en una posición de que ver al diablo de frente para él no era el peor de los males. Así que tratando de sacar un as bajo su manga, le propuso que como cláusula, si el primer rayo del sol salía y no estaba colocado hasta la última piedra, no se llevaría a nadie al infierno. El diablo y Cantuña se miraron de frente y este aceptó y se cerró el trato. De pronto, del piso empezaron a emerger seres horripilantes, difícil de describir por cómo eran. Estos salían de 300 a miles y de pronto tomaban cada uno piedras y las alisaban, las cincelaban y las colocaban. En cuestión de minutos ya se habían terminado los cimientos. En cuestión de horas ya se estaban levantando los grandes muros. Trabajos que costarían años. En apenas unas horas ya estaban cerrando las cubiertas. Cantuña miraba cómo en una sola noche su obra estaba terminándose. Pero ¿de qué le serviría que esté hecha? El trato con el diablo fue la misma que con el clero y la nobleza. Sentía que no tenía escapatoria. Cada minuto solo sentía horror de ser torturado junto a sus compañeros, por los siglos de los siglos. Pero de pronto una idea se iluminó en su cabeza, y con una astucia tomó una piedra, y según quienes afirman escuchar la historia de Cantuña, él escribió en esa piedra la siguiente inscripción: quien coloque esta última piedra, dará por hecho que existe un solo Dios, y que debe servir solo a él. Se cree que lo hizo con el fin de que los ayudantes del diablo no coloquen la última piedra en el atrio. De esta manera audaz, el plan funcionó. Nadie se atrevió a colocar la última piedra. Todo estaba listo. Desde dentro como fuera todo estaba reluciente. Pero esta piedra faltante nadie era capaz siquiera de querer tocarla. El diablo se preguntó por qué, y él, al ir a verla, enfureció, pues se dio cuenta de la trampa que colocó Cantuña, y poco después salió el sol. Cantuña estaba atento al 100% a dónde iba la última piedra y con ello nadie podía recriminarlo ni exigirle nada. El trato se rompió y la obra estuvo lista. Aquel ser diabólico se desvaneció y de alguna forma cínica se puede decir que Cantuña construyó una iglesia gracias a las fuerzas demoníacas. Y al llegar la nobleza y el clero y ver la iglesia lista, tuvieron que cumplir el trato. La historia terminó por así decirlo bien. Pero ¿tú qué opinas?
Y volvemos a las zonas alejadas, a los montes donde la gente bondadosa vive su día a día en la tranquilidad de la naturaleza, con su ganado y sus propios recursos, y toda su familia unida. Un hombre conocido como Francisco quería precisamente esto, así que construyó su vivienda, una casita simple pero que contuviera los elementos para vivir cómodamente. Cuando terminó de construir su hogar junto a una quebrada, la felicidad del hombre no cabía en sí, y decidió armar una fiesta. En la fiesta llegaron sus vecinos y amigos. Aquella casa se llenó con gente que felicitaba a aquel hombre, a su esposa y a su hijo. Pero de pronto, un invitado especial llegó. Este físicamente era sumamente atractivo. Le ofrecieron el cetro para que baile y demostraba una alegría enorme al bailar. De alguna forma consiguió seducir a todos dentro de la casa, porque todos querían pasar su tiempo bailando y conversando con esta persona, pues su carisma hizo que la fiesta sea mucho, pero mucho más alegre y divertida. Este caballero aceptó, pero pidió una condición para quedarse: que saquen a todos los niños de la casa y que vayan a dormir a otra parte. Todos aceptaron y enviaron a los niños a una casa vecina, donde todos podían dormir, y temprano en la mañana los llevarían a sus respectivas casas. Pero de entre estos niños, el hijo de don Francisco, al que le decían Panchito, no quiso irse. Para evitar que se molesten con él, se escondió bajo los muebles de la casa, y entre el aburrimiento de estar escuchando a la gente reír y admirar a ese hombre, pronto quedó dormido. Pero de pronto, escuchó ruidos muy extraños. Algo en su cabeza lo alertó a que se despertara, como si de pronto su instinto de supervivencia lo alertara de un enorme peligro. Al despertarse, escuchaba que la fiesta parecía un pandemonio de risas enloquecidas, y el terror aumentó más, cuando entre los pies de los invitados creyó ver lo que parecían ser los cascos partidos de una oveja o una cabra moviéndose al ritmo de una extraña música que cantaba un extraño jala que jala. Este niño se atemorizó, y al salir de ese mueble vio la visión que lo traumaría de por vida. Por extraño que parezca, la visión arquetípica del diablo se vio transfigurada en un enorme macho cabrío de color negro, que reía a más con la gente rodeándolo y abrazándolo, y este repetía de forma muy insistente, jala que jala. Pero Panchito creyó escuchar que alguien, o mejor dicho, muchos le respondieron como si en la lejanía se encontrara, jalando estoy. Aquel niño no lo dudó, y fue donde su padre, a quien le advirtió que se trataba del diablo. El diablo estaba en su casa, pero el hombre, cegado o en un estado muy entrado en un trance, solo se enojó, cacheteó a su hijo y lo quiso sacar a la fuerza para seguir divirtiéndose. Pero muy en el fondo, su instinto paterno no se lo permitió. Quizás ese fue un golpe de suerte, porque optó por ser él mismo quien llevara a su hijo a la casa del vecino, donde quedaron los demás niños. Y en ese lapso caminando, como si de una venda de los ojos se tratara, regresó en sí por completo al regresar a ver a su casa. Creyó que ésta se movía, pero lo que más le sorprendió fue escuchar el ruido. Por dentro parecía una guerra campal, por cómo destrozaban la casa a sus invitados. Al entrar y querer calmar la situación, su sorpresa fue cambiada por horror, pues la misma visión de su hijo se plasmó ahora frente a sus ojos. El mismo ser, un macho cabrío de pie riendo, y la gente ahora en una postura casi adorándolo se veía dentro de su hogar. Lo mejor en lo que pudo pensar fue en correr hacia la iglesia más cercana de la parroquia. Ahí, entre empujones, llevó al párroco para que los auxiliara, y este al llegar, al igual que Panchito y don Francisco, notó a este ser. Este, al percatarse de la presencia del sacerdote, guardó un silencio amenazante, y todos a su alrededor también quedaron en silencio. Con una voz llena de fuerza y autoridad, el padre gritó a este ser demoníaco que se alejara y saliera de ese hogar. Mientras más gritaba, la gente empezaba a sentir como si despertaran de un trance y lo veía. Los gritos de horror se hacían presentes, y este ser solo mugía y se agarraba la cabeza con dolor, por así decirlo. La dichosa batalla espiritual la ganó el sacerdote, y este ser desapareció entre un humo pestilente que hizo a todos en esa casa vomitar. Al salir el sol, todos notaron algo muy extraño. La casa tambaleaba, de manera muy extraña. Pareciera como si el inmueble ya no se encontraba en el terreno donde fue construido, y al salir de la casa, notaron que éste estaba cerca de derrumbarse hacia un barranco, lo que provocaría una tragedia. Inmediatamente todos salieron apresurados. El niño, hilando en su mente qué estaba pasando, recordó aquella melodía que ese ser repetía sin cansancio, jala que jala, y supo que alguien o algún ser, por extraño que parezca, jalaba a la casa con todos adentro. Por eso se repetía a lo lejos, jalando estoy. Don Francisco vio cómo su trabajo,
Su hogar cayó en lo profundo, lamentándose y aterrorizado por lo muy cerca de que todos fueran llevados hacia la muerte. Hasta ahora, las leyendas presentaron facetas pintorescas, aterradoras y pillas, y con lo que se puede decir, puede generar dudas sobre su veracidad, pero la siguiente fue tan terrible que mucha gente preferiría olvidar que alguna vez pasó, o tomarla como un mito, pero esta puede presentarse como una leyenda que ahora depende de ti si la consideras real o no, ya que muchos afirman que fue real. La siguiente leyenda es de tiempos modernos. Se cuenta de muchas formas para tapar la veracidad de aquella, pero lo que ocurrió, si fueron fuerzas paranormales, sin duda alguna consiguieron un resultado impactante y horroroso. Por lo contrario, la protagonista de esta historia fue víctima de un momento de estrés, paranoia y hasta esquizofrénico. Tú tienes la última palabra. En una casa vivía una niña, casi llegando a ser considerada señorita, que tenía una manía muy insoportable para sus padres. Y era que cuando le enviaban de compras, solía gastarse parte del dinero y les mentía afirmando que no le alcanzaba, o que se le perdía, pero la verdad era que se gastaba aquel dinero solo para ella. Pero en una ocasión, aquella chica tenía el encargo de comprar lo que en el Ecuador son las tripas del ganado, para preparar un plato típico. Sus padres ansiosos querían prepararlo y servirlo en la cena de la noche. Aún sabiendo la situación, enviaron a su hija. Ella, de nombre María Angula, aceptó. Sabiendo su manía, sus padres amenazaron con la violencia si no llegaba con el encargo. Ella pretendía hacer sus cálculos para llegar con lo suficiente y tratar de salirse con la suya. Pero sus tentaciones fueron más fuertes, y cuando se percató, gastó no una parte, sino todo su dinero que tenía para el encargo. La amenaza ya fue dicha. Si no llegaba con el encargo, le esperaba una golpiza legendaria, por lo que ella se preocupó demasiado y, en un arranque extraño de psicopatía, fuerzas oscuras o lo que sea, en su mente le invadió una extraña y horrorosa solución. Mientras pasaba por el cementerio, vio que había un entierro de un difunto reciente, y como si el universo o las fuerzas malignas se alienaran, dejaron sin supervisión el ataúd, además de objetos afilados cercanos. No lo pensó más tiempo, y María Angula tomó las herramientas, abrió el ataúd y profanó el cuerpo, abriéndole el abdomen y arrancándole los intestinos al difunto. La dignidad de aquel cuerpo fue manchada, un acto abominable ocasionado por aquella chica. Se llevó los intestinos y los hizo pasar como las tripas que le encargaron. Al llegar, sus padres se sobraron y felicitaron. Sin más limpiaron de la sangre y frieron aquellos intestinos, y con una gula se comieron aquellos intestinos de aquel ser humano. María Angula tuvo que reprimir arcadas, y fingiendo un dolor de estómago, escapó de esa espantosa situación y vomitó hasta más no poder. Terminada aquella escena tan repugnante, de la cual sus padres no sabían absolutamente nada, todos fueron a sus respectivas habitaciones y durmieron. Durante la noche, María Angula, asqueada y con una culpa que la atormentaba por lo que acababa de hacer, creyó escuchar que fuera de su casa alguien caminaba, merodeando su hogar. No trató de poner atención, ya que su cabeza tenía la culpa y la ansiedad torturándole. Pero de pronto, su pensamiento se apagó como si de un interruptor se tratara cuando creyó escuchar que esos pasos se detuvieron y empezaron a decir: María Angula. La niña creyó que se trataba de sus padres, pero no reconocía esa voz. Nuevamente lo escuchó, pero esta vez esa voz añadió: María Angula, devuélveme mis intestinos. El terror de María Angula fue demasiado. Escuchar a alguien pedir de regreso sus intestinos no podía ser otro que aquel cuerpo que profanó. Nadie más lo sabía. Pudo haber sido un excelente crimen, inclusive, pero no era así. María Angula, quizás por un ataque de pánico, algo psicológico, quién sabe, no podía gritar. Trataba con todas sus fuerzas gritar por auxilio, pero no le salía la voz. De pronto, quien haya sido empezó a caminar ahora dentro de la casa. Este seguía insistiendo: María Angula, ¿dónde estás? Devuélveme mis intestinos.
La chiquilla, presa del pánico y el miedo enloquecedor, notó una hojilla de afeitar, de esas con un filo tan fino que con solo tocar puedes cortar tu carne. María Angula, presa de la locura, alzó su camisón y se rasgó el estómago. Se rasgó lo más que pudo y con una fuerza extraña se sacó sus intestinos al aire libre. En un estado de shock, por lo que hizo cayó al piso, y como si de una tapa de champán se tratara, su voz por fin salió y pegó un grito de dolor tan penetrante que llegó más allá de su casa. Sus padres fueron a verla y al encontrarla con sus órganos digestivos afuera, se horrorizaron y trataron de ayudarla, pero el daño ya estaba hecho, era irremediable. La niña solo alcanzó a decir que estaban a mano por lo de sus intestinos y murió en ese mismo momento. Sea real o no, la situación en que nos pone esta leyenda vandalizó la paz de muchos niños, niñas, jóvenes y adultos por igual. Y en mi opinión, una leyenda ecuatoriana real. Si el video te gustó, agradecería mucho tu pulgar arriba. Muchas gracias. Suscríbete para más videos así. Yo soy Fernet Glimmer y nos vemos hasta la próxima.